Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El éxito es empezar. Mi nombre es Luis Vera y en esta oportunidad les voy a compartir un contenido muy valioso y que les va a servir para que también lo puedan aplicar en sus vidas y puedan también crecer en sus negocios. El día de hoy les puedo compartir que estamos dentro de la comunidad de la familia Kaizen, donde también damos talleres, crecimiento personal, espiritual y financiero. Son temas muy importantes que abordamos aquí. Estamos en la oficina principal de Miraflores, acá en Lima, en Perú. Para todas las personas que nos escuchan desde los distintos países, también pueden asistir de manera virtual a través de, aquí le dan clic, debajo del video hay un link para que se puedan contactar con uno de nuestros asesores y de esa manera se pueden comunicar con ellos para que puedan asistir a los eventos presenciales y los virtuales. Así que sin nada más que decir, le agradezco también a esta hermosa comunidad que nos está dando esta oportunidad de poder también compartir esta información, mucho contenido para que todos ustedes lo puedan aplicar también y puedan crecer. Y sin más que decir, les presento al invitado del día de hoy, sin antes de hacer una pequeña descripción de lo que él hace, para que también puedan conocerlo un poquito mejor. El invitado del día de hoy es un gran amigo, es un gran mentor para mí y es un gran socio en el cual pues tengo mucho yo que aprender y obviamente ustedes también van a verlo, van a conocerlo en este transcurso del podcast. Hoy día vamos a escuchar una historia real de quien se atrevió a dar el paso y hoy está cambiando la vida, su vida también y la de muchos más. Hoy tengo el honor de presentarles a un invitado que no solo habla de éxito, lo vive todos los días. Él es Eddie Quique, ingeniero comercial, empresario, visionario y experto en inversiones. Desde hace años viene generando miles de dólares en el mundo del mercado inmobiliario, construyendo un patrimonio y también generando oportunidades en donde otros solo ven terrenos o ladrillos, él ve algo mucho más grande que eso. Ha pasado de ser un profesional tradicional a convertirse en un estratega de negocios que invierte con inteligencia en bienes raíces y otros emprendimientos rentables. Eddie es la prueba de que con educación y visión y acción se puede multiplicar tu dinero y diseñar la vida que realmente deseas. Y más que todo esas cosas que él ha hecho, también es un gran padre y para mí yo lo considero también como un padre, como un ejemplo a seguir también. Así que bienvenido, Eddie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo te Gracias. sientes? Un poco nervioso para comenzar. Mira, estoy bien sorprendido por todas las cosas que se está haciendo acá en la familia Kaizen y todas las planificaciones que se está realizando, todas las cosas que se van dando el día a día, ¿no? Y depende de uno, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuáles eran tus preguntas? Son preguntas tranquilas. Vamos a ir pasando de niveles. Preguntas así tranquilas, luego intermedias y más avanzadas. Desde cero, todas preguntas desde cero, para que puedan aprender todos. Vamos. ¿Cómo fue, Eddie? Bueno, más que todo, la primera pregunta es ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿De dónde naciste? ¿De dónde vienes? Para que la gente te conozca un poco más. Uy, a ver, un poco para que me conozcan. Yo nací en Ayacucho, en la provincia de Cangallo. En la época del terrorismo, mi papá me trajo a Lima y es toda una historia, ese viaje que se hizo para acá, para Lima, ¿no? En ese entonces, en el año 80, más o menos tenía 6 años por ahí, comenzó el terrorismo por allá. Y mi papá, muy joven, no quiso involucrarse con el tema terrorismo y ambos bandos, porque estaba pues los militares y el terrorismo, y como que venían y reclutaban, se lo llevaban, y me acuerdo que mi papá hasta en cerro dormía. Entonces, por temor a que también se lo lleve, me tomó a mí y me trajo a Lima, ¿no? Y cuando llegué a Lima, pues no sabía hablar mucho el castellano, solo quechua. Wow. Y viví en una zona
de trabajo forzado en realidad, ¿no? De lo que es el tema de ladrillos. Pero mi papá ya más o menos conocía Lima, de vez en cuando había venido, entonces encontró un buen trabajo, pero igual él trabajaba como administrador de una ladrillera. Y pues ahí aprendí a hacer los trabajos también, porque mi papá me decía que tenía que trabajar desde pequeño, ¿no? Como parte de su formación, no tuvo padres, era huérfano, entonces me enseñó como podía, ¿no? Y así pues me iba educando, iba al colegio. En el colegio siempre he extrañado tanto a mi papá y a mi mamá, porque nunca fueron a visitarme al colegio ni a las reuniones. Entonces mi papá era un ausente para mí y mi mamá no estaba acá en Lima, estaba en la sierra. Y crecí así, ¿no? Yo creo que crecí así hasta segundo año secundaria, primer año secundaria, hasta que llegó mi mamá. Y cuando llegó mi mamá ya cambió un poco la historia, la vida era un poco más alegre. Pero igual, todas las enseñanzas que me trajo hasta aquí, en cierto momento me hizo pensar mucho el desenvolvimiento de mi papá, ¿no? El por qué me había criado de esa manera, ¿no? Para mí, en el fondo, mi papá lo sentía como responsable de todo. Tenía un buen trabajo, sí, ganaba buen dinero. Nunca nos faltó, digamos, en la mesa el pan en la casa, no, nunca nos faltó. Pero siempre decía que él podía más. ¿Por qué? Porque tenía, digamos, ingresos suficientes y apoyaba a mucha gente, pero no pensaba en él. Y como que se metió en el alcoholismo y todo. Entonces yo creo que esa parte no había curado yo creo que hasta hace 2 años atrás, porque siempre un poco le echaba la culpa a mi papá por todas las cosas que me pasaban. Entonces no era consciente realmente de cómo a él también lo criaron, ¿no? Entonces a esta parte yo me siento muy alegre con mi papá. Ya no tengo ese pensamiento de que él tuvo la culpa por las cuales estaba de esa manera, un poco abandonado, un poco sin papá, ¿no? Entonces esas cosas me pasaron desde pequeño, ¿no? Y las anécdotas en el colegio, después la salida del colegio, tercer año secundaria, mi papá me sacó del colegio. Wow. Como que según él no le alcanzaba el dinero que ganaba y quería que trabaje. Y yo quería estudiar, pero como me sacó, me acuerdo que en algún momento regresé al colegio, justo estaban en clases y me sentí impotente de estar con mis amigos y salir del colegio, y me puse a llorar. Y gracias a Dios en ese tiempo asistí a un convento de jesuitas, y conocí a los sacerdotes y amigos catequistas. Y allí me invitaron a ser parte de los trabajos, los talleres que había en el convento, y pues me fui, ¿no? Ahí mi papá quería que trabaje en la ladrillera, y el trabajo en los ladrillos es durísimo, es bien duro el trabajo. Entonces sí trabajé un tiempo, ¿no? Pero como no quería trabajar en la ladrillera, me fui a trabajar con los sacerdotes jesuitas, y aprendí ahí lo que es carpintería, ebanistería en este caso, ¿no? Ebanistería, aprendí panadería, aprendí a cuidar los frutales, las uvas, las ciruelas.
tuve una experiencia muy bonita, conocí mucha gente muy buena, mucha gente que me inspiraron y yo creo que gracias a eso me esforcé para poder estudiar, ¿no? Para poder autogestionarme en los estudios. Y así también de pasada ayudaba a mis papás y a mis hermanos, ¿no? Y eso. Wow. Estamos aquí. Qué gran historia, inspiradora sobre todo también. Y en algún punto yo también me encontraba en ese momento cuando más pequeño, mis papás también no estaba, o sea, estaba de viaje por su trabajo en su momento también y no pasaba, por así decirlo, no estaba en mi promoción o en mi cumpleaños, en momentos importantes y sentía que faltaba, pues, ¿no? La persona que sí estaba en ese momento estaba mi mamá, pero sentía que también han pasado los años y mi meta en algún punto cuando yo estaba emprendiendo por internet o estaba ya iniciando mis primeros negocios o mis primeras ventas, mi meta era, si en algún futuro yo tengo una familia o mi familia, que es ahora, ¿no? Mi mamá o mi hermana, tener tiempo para ellas, estar con ellas y en un futuro, si Dios me permite, ¿no? Tener una familia también, una esposa o hijos o hijas, también tener todo mi tiempo también para ellas. Yo sé que el trabajo es importante, pero si tú descuidas lo más importante, que es a las personas que están contigo y que te han acompañado en tu camino, pues de nada sirve trabajar tanto a veces. Sí, pues tienes que tener una razón. Y la razón en esa época fue el querer sobresalir. Yo me sentía en un hoyo, porque veía a mucha gente en las ladrilleras que se esforzaban mucho y siempre ganaban el día a día para que se alimenten. Pueden subsistir. Sí. Y me acuerdo que mi papá ayudaba a mucha gente. Había gente que solamente sobrevivía chachando coca. Tenía sus hijos, 2, 3 hijos y no podían, digamos, alcanzar con sus compras. Y como que se ahorraban y chachaban coca y hacían los ladrillos para que sus hijos comieran y vayan al colegio. Y así, entre lo que hacía mi papá y entre lo que hacía la iglesia o el convento, como que me enamoré de ese ayudar, de dar. Y siempre estaba viendo la manera de salir y siempre dar. Y me acuerdo que no pensaba mucho en mí, sino en los demás, ¿no? Claro. Y después, como te dije, que estaba en un convento y había muchos profesionales, conocí a mucha gente profesional, a Enrique Mesa, que es ingeniero de sistema, trabajaba en el comercio, me acuerdo a Ricardo Loyola, que era un magíster, era psicólogo de la Pacífico, a muchos profesionales. Entonces yo dije, oye, yo quiero seguir su camino de ellos, quiero ver cómo viven. Entonces me inspiraron para poder estudiar, ¿no? Y hice un esfuerzo para poder avanzar en los estudios y un día me atreví a decir a mi papá que me ayude porque el trabajo que hacía no me alcanzaba para pagar la mensualidad. Y me acuerdo que le rogué a mi papá y mi papá me matriculó. Y en ese entonces computación, me acuerdo, cuando llegó en el año, creo que ha sido en el año 88 si no me equivoco. 88, sí, pues por ahí. Conocí a operar las computadoras Atari, las Apple. Wow. Las Apple monocromáticos, de 2 colores, no habían colores. En la casa. Sí, me acuerdo eso. Y por ahí viene la inspiración de hacer empresas tecnológicas, ¿no? ¿Y qué más te puedo contar? Hay muchas cosas, ¿no? Anécdotas en los talleres, con los amigos, y comparo un poco acerca de la vivencia que tuve allí en el convento, con muchos amigos, ¿no? También gente
que quería sobresalir, ¿no? Y la mayoría de ellos también sobresalieron, han sido profesionales, hasta ahora son contadores, ingenieros. Entonces creo que nos ayuda bastante en esa parte, ¿no? La iglesia. Y después, ya saliendo de allí... ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? Más o menos, a ver, tendría mis 18 años, 19 años. Después de allí, estaba terminando la carrera de sistemas. Yeah. Y faltando un mes me llama, justo la que te dije, Enrique Mesa, que trabajaba en el comercio, se había cambiado de empresa, y me dice, oye, ¿y tú no quieres practicar? Me dice. Y le digo, me falta un mes para terminar, pero ya no hay problema, vente. Me entrevistaron, entramos toda una fila de practicantes. Practicantes entraban de la Católica, de la UNI, de la de Lima, entraban de Cibertech. No, varios. Entonces eran varios profesionales, entonces entramos como 15. Y allí entré a la parte soporte en tecnología en la empresa Sonda del Perú. Y aprendí a hacer soporte a varias empresas como Telefónica del Perú. En ese entonces recién había ingresado al Perú. Trabajé en Profuturo, en AFP Integra, en KPMG, haciendo la parte de soporte. La parte de soporte lo hice en Telefónica, en Profuturo, en varias empresas chilenas sobre todo. Y después ya la parte financiera contable lo hice en KPMG, en Bearing Point, como outsourcing, haciendo la parte de recursos humanos. Y viendo todo eso me fijé cuánto es que ganaban los profesionales de alto nivel. Y de verdad hay sueldos ni se imaginan, ¿no? Hay sueldos muy altos. Entonces me acuerdo en ese entonces un gerente general de Profuturo ganaba más de 90.000 soles. Wow. Y a veces nos reíamos con mis compañeros. Su CTS de nuestro gerente general era pues, no, su sueldo era su CTS del gerente general, ¿no? De Profuturo. Ah, mira. Y así, o sea, era abismal. Y los pagos eran líquidos porque todo era pagado, viáticos, movilidad, estadía, todo pagado. Y para eso pues se tenía que preparar, ¿no? Entonces veía todas esas cosas, entonces me entusiasmaba más con la educación, ¿no? Cuanto más te educas, subes más, ¿no? Sí. Pero a veces la realidad no es tanto, ¿no? Porque hay que quemarse las cejas para llegar a esos niveles, ¿no? Ese es en la parte de educación. Pero también en la parte de emprendimiento es otra cosa, ¿no? Es muy distinto. ¿Tú has vivido ambos rubros? Claro, claro. Entonces yo vi que hay más libertad en la parte de emprender que en la parte de depender. Porque en la parte de dependencia te ponen horarios, ¿no? Y cuando te ponen horarios, yo por lo menos me siento preso, yo me siento encuadrado en algo, encasillado y como que no me siento cómodo. Y yo creo que por esa, también la razón por la cual salí de la empresa que trabajé, ¿no? Y para poder emprender, ¿no? Y cuando emprendes, pues tomas tus propias decisiones, trabajas con un equipo. Sin equipo ya depende de ti cómo lo manejas, ¿no? Así es. Y eso. Wow, increíble. Aquí tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo fue tu primer negocio que te hizo ganar miles de dólares y qué aprendiste de él?
miles de soles. Soles o dólares. Para la gente que, bueno, somos de Perú, pero en general también se puede ganar en dólares en el mundo del inmobiliario, ¿no? ¿O cómo lo has visto tú actualmente? Antes de estar en el mundo inmobiliario, hice empresa con mi papá. Yo diría que allí ganamos mucho dinero con mi papá, porque éramos proveedores de ladrillos a nivel nacional y de verdad se movía mucho dinero a diario. Fácil, pasaba por mis manos 50.000, 60.000 soles diario. Entonces, por ahí hemos comprado activos, propiedades, por decir, con mi papá en la sociedad. Y después de ahí pasaron muchas cosas y nos fuimos en quiebra por este tema del huaico, porque la planta que nosotros despachábamos estaba en Huachipa. Y ahí el famoso huaicoloro, en la época de lluvia pues viene el huaico y a veces viene leve, a veces cuando viene el fenómeno del niño, pasa el huaico, se lo llevó al puente. Wow. Y ese puente lo repararon después de un año. Y los clientes que nosotros teníamos pues eran tráileres para las provincias del Perú y no podían pasar los tráileres. Y todos los tráileres se fueron para Puente Piedra, para Panamericana Norte, para esas zonas. Y a las 2 semanas, 3 semanas, de pique con todo. Y ya pues teníamos vehículos. Me acuerdo que teníamos como 5 vehículos. Teníamos que vender todo para pagar a los proveedores. Todo un tema... un tema que no pudimos controlar. Lo que nos faltó era diversificar. Como no teníamos esa educación que brinda la familia Caiza en la parte financiera, como que pensábamos que era eterno ese negocio, ¿no? Pero bueno, pasó eso, ¿no? Por no educarse financieramente. Y ya pues teníamos que cambiar de rubro. Así es. Y en ese momento, ¿qué decidiste hacer o qué decidieron hacer luego? Porque no es fácil, pues, no sé, te va bien un negocio, después pum, pasa algo y ¿cómo vuelves a empezar? Era todo un tema, porque para pagar a los proveedores salimos con deudas y teníamos una ventaja porque ya estábamos aperturando una ferretería en Ayacucho. Y decidimos con mi papá irnos para allá, a Ayacucho, porque ya teníamos un almacén, teníamos los ladrillos, los materiales para poder vender, entonces fuimos para allá a desarrollarnos como ferreteros, ¿no? Pero no sabíamos nada del rubro, pues. Claro. Y comenzamos y como que no nos ha ido muy bien allá, ¿no? Entonces estaba mi familia en Lima, mi papá y mi mamá estaban allá, entonces los dejé a ellos para allá, ¿no? Y hasta que se enfermó mi papá, entonces ya no pudo continuar con el trabajo tampoco, ¿no? Entonces por ahí ya comienzo a ver otros negocios, ¿no? A pesar de ello siempre permanecía con la parte de tecnología, siempre estaba ahí a mi lado, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigo desarrollando aplicaciones, ayudando a empresas a gestionar, digamos, su software, ¿no? Entonces eso me ayudó un poco y aparte ya vi la parte de bienes raíces, ¿no? Para poder pagar mis deudas, porque
trabajando al día a día, pues un sueldo de 2.000, 3.000 soles, como que no alcanzaba para pagar Que se tarda muchos años. tantas deudas, sí pues. Y veía, pues hoy si me meto en bienes raíces y hago una venta millonaria y le pago en un ratito mi deuda, pensaba, ¿no? Hasta que me metí y creo que casi un año no vendí. Era frustrante en realidad. Todo negocio que no sabes manejar o no sabes del negocio, pues va a ser frustrante, ¿no? Y eso, aprendí poco a poco. Compré, me acuerdo, una franquicia mexicana de un amigo, Miguel Moncada. Y allí conocí también a una gran amiga, mentora también, que estaba en Remax, Raquel Torres. De repente por ahí va a ver este podcast, Raquel, un saludo a Raquel. He aprendido un montón de Raquelita, todos los tips, los trucos que hacen en el mundo inmobiliario, muy bueno. Ella me invitó a postular a Remax. Y postulé a Remax, ingresé, me recibió Glicerio Camino, que es broker de Remax Pro. Y Glicerio también me enseñó todo un montón de cosas en la parte inmobiliaria y le agradezco, ¿no?, a Glicerio por tanta enseñanza que hace, ¿no?, también. Y estaba metido pues en una de las oficinas top de Remax, porque año a año en los reportes digamos de colocaciones de propiedades, siempre Remax Pro había resaltado, ¿no? Entonces por ahí que estaba con la gente correcta, ¿no?, para sobresalir en las ventas y aprender de los grandes, digamos, ¿no? Entonces claro, eso me fascinaba, ¿no? Y aprendí. Cuando entré a Remax, a los 2 meses ya estaba vendiendo. Por eso la marca yo creo que es bien importante. O sea, para todo aquel que está en la parte comercial, la marca personal y apalancarse de una marca corporativa es muy importante. Y eso me ayudó a pagar poco a poco las deudas que tenía. Y ya pues pasaron tantos años y ya estamos por aquí. Salí de Remax ya casi 2 años va a ser. Ya como independiente estaba un buen tiempo. Y ahora ya estamos por acá, ¿no?, en el corporativo, coordinando con CEO de acá del corporativo, Renzo. Y la verdad, Renzo me inspira mucho en la parte de ese temple que tiene, el temple de un estratega, el temple de un funcionario de alto nivel, porque he conocido funcionarios de ese tipo. Por decir, me acuerdo cuando iba a Telefónica, a los funcionarios de alto nivel, tomaban sus decisiones, eran, digamos, muy, no diría tanto de frialdad, sino muy equilibrados en la toma de decisiones que hacían, ¿no? En la mayoría de las empresas grandes eligen a sus gerentes generales de esa manera, ¿no? Ven el temple, sobre todo en la parte de ética, en la parte de moral, cómo están formados, cómo es la manera de tomar decisiones. Esa parte es muy importante, ¿no? Y de acuerdo a eso pues va la empresa, ¿no? Por decir, acá el corporativo, por las decisiones que toma Renzo, va muy bien, ¿no? Y eso. Excelente. Wow. Y
bueno, desde ese momento, desde que decidiste empezar en su momento en Remax, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, desde ese momento que iniciaste en el mundo inmobiliario. ¿Cuántas historias Ya, hay hasta detrás de todo eso? aquí ya pasaron como 6 años más o menos. 6 años. Sí. ¿Y cuál ha sido la inversión más loca o arriesgada que hiciste en, en el mundo inmobiliario? O en tu vida también. La inversión más loca, yo creo que en principio pensé que era una inversión loca, porque lo que pasa, a pesar que estaba en el mundo inmobiliario, buscaba empresas disruptivas, empresas distintas, como para estar allí y colaborar con ellos y seguir desarrollándome como profesional. No encontraba, hasta que me encontré con Renzo. Renzo me dijo: oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto. Hoy puedes hacer inversiones en esto, puedes hacer inversiones en tal. Y veía pues los plazos fijos, veía las inversiones en los proyectos de desarrollo inmobiliario, y los porcentajes eran un poco más altos de lo normal, ¿no? Y qué raro, ¿no? O sea, para cualquiera le extraña la forma de incentivos que tiene el corporativo. Y me lo han preguntado hasta mis propios compañeros de Remax: oye, ¿sabes que están haciendo un buen negocio? ¿O están ahí jugando chueco? A veces se presta a eso, hay mucha gente que no conoce y de verdad piensa mal. Hasta yo pensaba mal, o sea, en un principio, pero tanto, porque ya tenía en mente programado: si aquel que te ofrece más del 20%, un 30%, digamos, de ganancias en intereses digamos, de una inversión, oye, duda, ¿no? Hay algo malo, o sea, nadie gana ese porcentaje, ¿no? Peor aún, un 30, un 40, nadie gana, ¿no? Eso es lo que nos han hecho pensar, ¿no? Pero en realidad, si te metes a fondo a ver el negocio mismo, cuando salí de Remax, tuve un cliente que me dijo: ¿sabes qué? Quiero hacer negocio contigo, te conozco años, sé que te desenvuelves bien y eres un buen profesional en esta parte. Necesito que me calcules todo un plan proyectado para un desarrollo inmobiliario. Y tenía pues un terreno tremendo, ¿no? Te estoy hablando de más de 10 hectáreas de terreno, y calculando cuánto son los costos, los gastos que hay que incurrir en todo el proyecto. Por decir, el terreno lo vendían, no sé, pues a $30, $40 el metro cuadrado. Pero si hacías el proyecto inmobiliario, lo podías vender hasta un 10 veces o 15 veces más de su precio. Wow. Entonces allí vi que sí había un alto porcentaje de ganancias en los proyectos inmobiliarios, y sobre todo en el sector turismo, porque es mucho más alto. Entonces a veces eso no nos damos cuenta, ¿no? Que se puede ganar mucho dinero en esa parte, ¿no? Y así veo que este proyecto que lleva a cabo el corporativo es muy importante para toda la comunidad, ¿no? de la familia Kaizen. Es muy importante, y eso yo creo que es un bonito gesto de parte de los CEOs, que hayan pensado en este tipo de negocio, porque no hay, o sea, yo he buscado por todos lados, no vas a encontrar una empresa en la cual te permita educarte emocionalmente, espiritualmente y financieramente. Encima, como práctica, tienes ahí los negocios del corporativo. Entonces,
cualquiera se puede desarrollar aquí. Y yo estoy muy contento con toda la gente, con todos los amigos que encontré acá en la familia Kaiser. Sí, pues. Excelente. Wow, chévere, en serio. Yo también tuve la oportunidad de conocerte aquí. Bueno, yo ingresé, estamos en 2025, contexto, y yo conocí a la comunidad en 2022 por un evento, el Coaching Fest, ¿no? En ese tiempo. Mira. Fue en Chosica. Y ahí fue donde lo conocí a Renzo, a los chicos, a todos. Anderson, que ahorita está en Colombia. Y ahí fue donde, pues, por primera vez vi a la comunidad. Y al año siguiente, en el 2023, me invitaron a dar mi primera conferencia. Aquí mismo, en las oficinas. Y yo en ese momento, pues, estaba empezando. Bueno, no estaba empezando, yo tenía 1 año y medio de experiencia en el mundo de los negocios digitales. ¿Cuándo lo hiciste? Creo que fue en agosto, este mes, agosto 2023. ¿Ah, sí? Ajá, 16 de agosto por ahí. No me acuerdo haberte visto, pero bueno. Y bueno, fue mi primera vez saliendo frente a un público, frente a personas, porque yo ya daba mis charlas virtuales, tenía mis alumnos que ya están de Perú y de otros países y de provincias, y daba mis charlas virtuales, y fue la primera vez que pude, por así decirlo, me dieron la oportunidad de dar un evento presencial. Y yo la verdad me la pasé muy bien, aprendí mucho, disfruté mucho de la gente, del público, muy bonito. Y no sé, cuando tú ves a esas personas o tus mentores, no sé, o a los futbolistas, ¿no? Que le piden fotos, me sentía así cuando terminé de dar mi conferencia. Yo la verdad era una persona que no, o sea, nadie me pide una foto, y cuando me pidieron fotos o algo, yo me sentí como que raro, pero feliz de que, wow, estoy pudiendo impactar en la vida de alguna persona o muchas personas, ¿no? En el camino. Esa parte es importante, y yo creo que el compartir, yo creo que es la razón de un ser humano. Si no compartes, no eres humano. Eso yo creo que es importante, ¿no? Para, no sé, para el propósito mismo de la persona, ¿no? Porque a veces tenemos, ¿para qué lo tenemos? A veces estoy sentado aquí porque me nace compartir todo lo que he aprendido, ¿no? Porque yo sé que mucha gente nos va a ver y va a aprender. Es más, la vez pasada conversé con Eli y con nuestra directora, y me vieron y me vieron jovencitos y algunos sobrinos, y comenzaron a decir: oye, ¿dónde queda? ¿Puedo ir? Quiero aprender. ¿Y cómo es tu trabajo, tío? ¿O cómo es tu trabajo, vecino? Wow. Entonces, oye, hermoso. Y solamente allí, imagínate, llegar en las redes sociales a un montón de personas que necesitan, de alguna manera, no sé, pues el contar simplemente tu experiencia, eso ayuda mucho. Totalmente. Sí, bueno. Y lo estás haciendo en serio. O sea, yo aprendo mucho de ti todos los días. O sea, que estamos acá también compartiendo. Aprendo mucho de ti, sí, y todo lo que haces también. Gracias, más bien. Y aprendemos todos, ¿no? De acá no te imaginas cuánto aprendo de todos. De cada personaje es un mundo. Y hay que aprender lo mejor de ellos y compartir, ¿no? Totalmente. Eddie, ¿qué harías si volvieras a empezar y solamente tuvieras $1000? ¿Qué harías otra vez si tuvieras que volver a empezar? A ver, con $1000... ¿O es mucho? ¿O $100? A ver. A la gente que estoy teniendo mis negocios, mi trabajo, pero que quiero invertir en algo. ¿En qué puedo invertir? ¿En qué le recomendaría? Más que recomendaría invertir, ¿tú en qué empezarías si volvieras a empezar? Con el conocimiento que tengo. Sin los contactos, sin nada, solamente con tu conocimiento. Lo que haría es, uno como conozco redes sociales, podría agarrar un producto y hacer campañas sobre ese producto, y hacer entregas, por decir. Se me ocurre algo, voy al mercado de flores
y converso con el mayorista del mercado de flores. Le digo que me venda por mayor las flores, pero en el día le voy a comprar varios paquetes y que me dé un buen precio. Y que me haga los arreglos que yo le pida vía teléfono. Los modelos que tiene y que lo despache a quien viene a recoger. Entonces, haría las campañas publicitarias o una landing, una página pequeña ofreciendo los modelos de los ramos de flores. Y pues expandiría las campañas y por ahí seguramente algún cliente va a pedir, ¿no? Y llamo a Rappi, le digo que lo recoja, que lo entrega y contraentrega y que me pague a mi IAP. Y para eso yo creo que no necesitas mucho, ¿no? Te compras un dominio, creo que está a 30 soles. El dominio ya no tan profesional, digamos, pero igual te ayuda. El hosting, hay algunas páginas que te pueden alojar para tu página, entonces no te cuesta, simplemente el tiempo y por ahí comenzaría. Y aparte de eso, mientras eso, captaría propiedades para poder venderlas y también haría las publicidades, ¿no? Yo creo que por ahí está la clave, ¿no? Para nuevamente tener un ingreso, ¿no? Excelente. Sí. Wow. Y eso ya viene ya desde tu experiencia, que tú ya has hecho todos esos negocios también. Sí. A ver, ahora unas preguntas sobre tus inversiones y más que todo financieras también. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, yo no necesito trabajar por dinero? Ya, eso fue ya casi 2 años. Lo que pasa cuando trabajas por dinero o buscas resultados, te esfuerzas, te estresas y como que la vida no es tan agradable. En cambio, ahora con ese nuevo aprendizaje, es un giro yo creo, de 360 grados, porque uno buscaba resultados, o sea, varias veces he buscado resultados, sí los tuve, pero no pude sostenerlo. Y para poder sostenerlo, yo creo que es importante esa firmeza, esa plataforma que cualquier ser humano debe de tener. Y es trabajar en su ser, ¿no? Conocerse a sí mismo y de acuerdo a eso y la parte espiritual, ¿no? Siempre tener presente a Dios dentro de uno, ¿no? Y de acuerdo a eso tienes pues que viene la parte de la ética, la moral y todo lo demás. Entonces, si tienes esa plataforma y sabes que tu actitud, los compromisos que tienes, los vas a cumplir, ¿no? Y allí lo que yo siempre diría a cualquiera que esté emprendiendo, que trabaje en su ser, que sea brutalmente honesto. Y yo creo que la honestidad, yo diría, es la conciencia de uno mismo, esa honestidad. Si no tienes conciencia, entonces por ahí que vas a jugar chueco. Pero si tienes conciencia, como que lo vas a pensar, ¿no? Así es. Entonces, eso, ¿no? Genial, Eddie. Consejos muy valiosos, en serio. ¿Y más que errores, qué aprendizajes tuviste en tu camino? Que hoy en día ves y volteas atrás y dices, mira, es por esto que hice, hoy tengo este aprendizaje, ¿no? O tuve esto. Yo creo que más que error, son lecciones de vida, ¿no? Si tú me preguntaras esa misma pregunta hace 2 años,
te aseguro que estuviera sentado aquí, me quejo de todo eso. Me quejo de mi papá, de mi mamá, del entorno, de la infancia que viví, cuando me peleé con mucha gente, no sé. Entonces, yo creo que todo ha sido, digamos, un proceso en la cual me enseñó a tener más conciencia, a ser yo. Uh-huh. Y agradezco eso, ¿no? Infinitamente agradezco. Agradezco a mis padres, a mi papá, a mi mamá. Y yo me acuerdo hace poco, trabajé mucho en ese peso que llevaba de culpar a mis papás. Y fui personalmente y conversé con ellos. No sabes cómo uno se siente tan feliz de las personas que te trajeron al mundo, sabes el amor que te han tenido, y todas las cosas que han pasado no ha sido porque ellos han querido de esa manera, porque a ellos también le golpeó la vida, y según esos golpes que recibieron te enseñaron. Y hasta con mi mamá, con mi papá nos reíamos, a veces en un momento hasta nos pusimos a llorar, pero pues sobre todo mi mamá es muy mística, mi mamá, hasta me acuerdo que le soñé y le dije a mi mamá, una vez soñé que mi mamá no era del Perú, era de la India. Ah, mira. Y le dije, te soñé, mamá, tú no eres peruana, tú eres de la India, le dije, pero tú eres una mujer sabia. Le dije. Y mira, mi mamá no sabe leer ni escribir. Apenas habla un poquito de castellano, más habla quechua. Y en todo el recorrido de la vida, mi mamá me enseñó hasta rezar, a respetar a mis hermanos, a mis hermanas, sobre todo como varón. Nosotros somos 10 hermanos y hay muchas cosas que hasta en un tiempo mis papás, esa parte no entendí, pero igual, o sea, me dieron una gran lección, me dieron la responsabilidad de quedarme con mis hermanos, porque tenían buen trabajo, buen ingreso y podía sostener tranquilamente a mis hermanos, ¿no? Económicamente, pero emocionalmente, ¿quién va a sostener un joven trabajando? A los hermanos que están estudiando, emocionalmente solamente los padres sostienen. Claro. Entonces por ahí también pasé esas cosas, ¿no? Pero igual hemos aprendido un montón, ¿no?, en el recorrido. Excelente. Eso sirve bastante para al final convertirte en la persona que eres hoy día, ¿no? O sea, son lecciones. Sí, pues son lecciones y hay que vivirlo y disfrutar cada momento, ¿no? Como ahora, ¿no? Estamos disfrutando y seguramente mucha gente lo va a ver y que aprendan también, ¿no?, a disfrutar. Así es. Hay una frase que me gusta mucho que compartes, es disfrutemos este momento eterno, porque es como el único momento que tenemos en la vida. Ah, sí. ¿Podrías explicarnos un poquito qué significa? O sea, parece simple, pero... Lo que pasa, cuando estaba de niño, tendría pues 7, 8 años, con un primo, estábamos haciendo unos pasteleros, le llaman, unos tipos de ladrillos, esos cuadrados grandes. Ajá. Y esas tenían un tipo, ¿cómo le llaman? No era cartón, era triple A, cortadas, regular eran 30 por 30 más o menos, y se apilaban y encima, para que el viento no lo haga caer todo lo apilado, lo poníamos una loseta arriba. Ajá.
Y por ahí no sé qué pasó, que estaba acomodando el suelo, todo ese ruma de triplay con la loseta cae y cae en mi cabeza. Y sentí que me desmayaba. Y tuve miedo total, hasta que me llevaron a la posta, me acuerdo. Y después no había pasado nada, sí tuve una herida regular, pero desde ese momento sentí miedo a la muerte. Y comencé a decir, oye, ¿qué es esta vida, no? A preguntarme, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Quién es Dios? No te imaginas cuántos libros he leído, cuántas preguntas hice a los sacerdotes, que ya los tenía ya cansado con mis preguntas, y trataba de encontrar alguna respuesta. Y los sacerdotes decían alguna respuesta que ya había leído en el libro, pero había yo creo que 3 sacerdotes que eran muy místicos, a pesar de todas las cosas que dice la Iglesia. La Iglesia ha hecho mucho daño a la humanidad por cargarnos la culpa, en partes es cierto, pero dentro de ella también había gente muy espiritual. Me acuerdo del padre Ignacio Mugiro, del padre Miguel Marina. A ese hombre, desde que le he conocido hasta que falleció, le he visto siempre alegre, nunca se quejó, nunca le he visto quejarse. Igual a padre Ignacio Mugiro. Uh-huh. Y él decía, el día que me vaya voy a ver a Cristo. A veces sus visitas venían y le traían cuadros de Cristo, y él los había colgado en la pared, cantidad de Cristos, Cristo. Yo sé que uno de sus rostros es Cristo, así decía. Y así, y tuve un gran amigo que era arzobispo emérito de Trujillo. Se llamaba Manuel Prado, Manuel Prado de las Rosas. Era el nieto del expresidente Manuel Prado Ugarteche. Y él era jovial. Yo creo que él me enseñó de la amistad. Y por ahí siempre me acuerdo y me inspiró a no soltar a mucha gente como amigos. A veces nos hacemos amigos y pasado 1 año, 2 años, como que ya te olvidas, ¿no? En cambio, él no se olvidaba. Siempre llegaba un correo de no sé, pues un cumpleaños, hoy cómo estás, y que no sé qué. Hoy sabes qué tal fecha vamos a tomarnos habían unos sándwiches bien ricos que le gustaba, hoy vamos para allá, siendo un arzobispo. Y eso. Y por ahí lo que yo me estoy yendo por la tangente, la gran pregunta, el momento eterno. Lo que pasa en este plano 3D, yo lo que entiendo, en el plano 3D, o sea, no sé si has visto la película Interestelar. Sí. Esa película es muy buena, o sea, vuélvela a ver, porque yo lo he visto un par de veces. Y lo que pasa en este plano 3D, el tiempo existe para nosotros, pero todas las cosas que vivimos son momentos. Es como, a ver, yo lo veo de esta manera, es como
la cámara filmadora, de eso de rollos, va filmando, y termina de filmar, ahí está el rollo. Y toda la película está allí. Entonces, en otro plano, esa película está allí y en cualquier momento puedes verlo. Entonces, por ahí me digo, no, estoy en esa película y esto es eterno. Ahorita que estamos, esto es eterno. Claro que en nuestro plano va a pasar y cuando estemos en el futuro nos vamos a acordar. Pero ya está, o sea, ya está vivido, ya está disfrutado, pero está guardado. Y es eterno. Yo lo veo así. Y eso es lo que permite Dios que ocurra. Así lo veo. Increíble. Yo no lo podía explicar tan bien como tú lo explicaste, porque la verdad es, para mí eso fue una frase y momento, el momento, ¿no? El momento eterno que ahora sí la gente pues lo puede comprender mucho mejor. Sí, poco a poco la gente lo está entendiendo, ¿no? Sí. Es un poco complicado. Sí, porque a veces vivimos en un mundo de tanto, ¿cómo decirlo? Vivimos todos los días en automático, que hacemos lo mismo como que otro día más, ¿no? O cuando tienes esa mentalidad de todavía de, yo le digo mentalidad de pobreza, o cuando tú utilizas palabras de pobreza, ¿no? Sí. Me falta esto, no tengo esto, te empiezas a quejar. En cambio, cuando empiezas a pensar diferente, no sé, cosas, cuando tú lees, escuchas un podcast, ves una entrevista, te rodeas de personas diferentes, tu lenguaje empieza a cambiar, tus pensamientos empiezan a cambiar, tus actitudes empiezan a cambiar. Sí. Entonces empieza a cambiar todo. Y Eddie, ¿de quién tú te inspiraste para te forjar esa mentalidad que hoy en día tienes? ¿De quién tú te inspiraste? ¿Quiénes fueron tus referentes? Yo creo que la inspiración máxima yo creo que es de Cristo. Porque siempre he visto, o sea, a pesar que estaba en un convento, a pesar que podría decir que soy católico, yo creo que Cristo no es religión, es vida. O sea, Cristo ha venido a enseñarnos a ser conscientes, y como que las cosas que sucedieron no fueron tan a favor de la humanidad, ¿no? Como que seguimos ahí un poco dormidos y por ahí que estamos despertando. Y yo siempre, hasta yo a mucha gente, a los mismos sacerdotes, buscan a Dios afuera, ¿no? Siempre ven al cielo, hoy Dios está ahí, o Dios está allá, o una imagen. Y el reino de Dios, o sea, el cielo está dentro, y eso a veces no lo sabemos. El día que sepamos que el reino de Dios está dentro nuestro, allí vamos a decirnos que somos eternos. ¿Por qué? Porque vivimos todos los momentos eternos. Y a mí me fascina porque ya no estoy tan estresado de hoy si pasado mañana me va a faltar dinero, o tal fecha voy a comprarme algo. Sé que lo voy a hacer. Estoy bien confiado en mí porque sé que Dios vive en mí, y simplemente es agradecer y seguir ese proceso de disfrutar, ¿no? De disfrutar, aunque mi rostro diga que estoy serio, en el fondo, créeme que yo soy el hombre más feliz, estando donde sea. Estoy con mi familia, aquí con toda la gente. Me siento muy feliz. Increíble. Sí. Al inicio sí pareces serio, pero ya después cuando las personas, en cambio como yo, te puedo ir conociendo poco a poco, o en el camino,
Bueno, yo me doy cuenta que eres una persona muy alegre, también muy divertida, muy carismática, y que sobre todas las cosas también responsable con lo que haces, ¿no? Con tu trabajo, con tu familia, ¿no? Y con las personas de la comunidad también. Nos ayudas mucho, a mí me ayudas mucho en muchas cosas que yo todavía no comprendo o no aprendo todavía, pero ahí estamos en ese constante aprendizaje y crecimiento también. Sí, todos aprendemos en realidad. Yo te he aprendido un montón contigo. A pesar que sé un poco de tecnología, sabes un montón de cosas de las redes sociales y eso es, ¿no? Es apalancarse, es convivir, aprendiendo, ¿no? Enseñando y aprendiendo. Y así es la vida, ¿no? Y como te digo, disfrutar, ¿no? El éxito, tú dices el éxito es empezar, ¿no? El éxito es disfrutar, es ir y para adelante, es... Hermoso. Sí, pues. Bueno, Eddie, nos dijeron tiempo, pero si me dan la oportunidad, que me gustaría hacerte algunas últimas preguntas, más que todo sobre el tema de bienes raíces, ya por último para finalizar. ¿Qué tipo de propiedad o negocio siempre buscarías para invertir hoy en día? O sea, ¿qué tipo de propiedad o negocio buscarías hoy en día para invertir? A ver, yo lo que buscaría ahora, yo creo que la que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas. Uno, estás en un proyecto de desarrollo inmobiliario para el sector turismo, que no hay mucha competencia. Y todas son las de ganar. Tanto si compras la propiedad, tanto si inviertes, no sé, pues en los plazos fijos que ofrece el corporativo. Yo creo que son las de ganar porque es más, si es que alguien visita nuestro proyecto, se va a enamorar. He visto mucha gente que ha ido a visitar, se ha paseado, digamos, en este caso en Iquitos, ha vuelto pero enamoradísimos del proyecto. Y dice, ¿sabes qué? Ya no me compro uno, me compro dos. ¿No? Otros dicen, tengo un socio que se compró 4. En la primera viajó, se compró 2. Y en la segunda, en la siguiente, se compró 2. Pero ¿por qué se compró 2? Le falta 1. ¿Por qué se compró? Porque está acumulando para el viaje a Colombia, para hacer inversiones en Guatapé. Entonces, simplemente comparte, ayuda, vive, como dices, el momento eterno, disfruta y las cosas vienen solos. No hay que forzar a la realidad, ¿no? Mientras estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Así es. Excelente. A ver. Y Edith, hoy en día, ¿qué mitos tú ves en el mundo inmobiliario? ¿Cuál es el mayor mito que tú escuchas sobre los bienes raíces que quieres hoy en día revelarnos? El mito como que para invertir. Hay gente que dice, yo no invierto en bienes raíces porque no se me da miedo, necesito mucha inversión, mucho dinero. La verdad, yo creo que ya no es un mito, la mayoría lo sabe. Lo que pasa, la gente a veces sabemos todo, como decía, creo que decía Boica, una morena. Sabemos todo, pero no lo practicamos. Por decir, tú estás enfermo, de repente de gripe. Sabes cómo te debes cuidar, sabes cómo te debes abrigar, pero no te abrigas y te da la gripe. O tienes gastritis, lo mismo. Sabes cómo curarte, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque normalmente es porque no te da la gana, no aprecias tu vida. Y yo creo que hay mucho influye el amor propio, ¿no? Y igual, o sea, en bienes raíces también. Es fácil entrar en el mundo inmobiliario. Claro que en principios la vas a sufrir, ¿no? Para que puedas aprender. Pero si aprendes,
con dedicación, vas a tener resultados, como en cualquier negocio, ¿no? Si lo dedicas, vas a sobresalir en cualquier negocio. Pero hay un tema allí, depende de la pasión que tengas también, ¿no? Así es. O sea, hay mucha gente que entra simplemente a hacer dinero, ¿no? A buscar resultados. Y si es que no lo encuentra, no sé, pues un par de meses, se rinde y se va, ¿no? Entonces, por ahí ya comienzan a hablar mal de bienes raíces, ¿no? No me ha ido bien, ese es un mal negocio y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Así es, Luis. Excelente. Y ya la última pregunta, ya más que todo, me gustaría preguntarte, tiene que haber parte 2, ¿ah? En serio, faltó mucho. Pero las últimas preguntas, ¿qué es la felicidad para ti y qué es el éxito? La felicidad es saberme que estoy aquí, saber que muchas personas, como mi familia, mis hermanos, mis padres, mis amigos, están conmigo viviendo esta vida tan maravillosa. Y yo sé que hay de repente, yo, por decir, como te decía, hace 2 años me preguntaras eso y yo te respondería, sabes que la vida es una... Pero no es así. La vida, si sabes vivirlo y cada momento y disfrutas con las personas que está cerca tuyo, es un momento muy feliz. Así es. Y eso, yo creo que es eso la felicidad, ¿no? Excelente. Sí. Muchísimas gracias en serio por este espacio, de compartir contigo, de disfrutar este momento eterno y con todas las personas de la comunidad también, que yo sé que les va a servir mucho porque tienes mucha experiencia en muchos negocios que has hecho, has vivido, has pasado, y hoy en día también que nos enseñas mucho en el tema de bienes raíces, en el tema inmobiliario, que sé que también en un futuro la generación va a ver esto y va a decir, wow, me inspiré de ti también, ¿no? Y es lo que estás haciendo y estás aportando al mundo hoy en día con tu conocimiento y tu historia también. Gracias, más bien por invitarme, Luis. Yo sé que estás haciendo mucho también, te esfuerzas el día a día y veo tu actitud de estar preocupado porque todo lo que quieres compartir que salga muy bien, y eso merece un aplauso para ti, porque tienes un montón de seguidores. He visto cuántos seguidores tienes y eso es muy bueno para compartir por este medio, ¿no? Todas las experiencias. Gracias por invitarme y bueno, sigamos viviendo esta vida tan bonita. Muchas gracias. Compártenos tus redes para que la gente te siga y te vea también, que te conozca tu trabajo. En TikTok, Ediquique FK, en Facebook, Ediberto Quique, y en YouTube, igual Ediquique FK. Excelente. Ahí síganlo a Eddie también, vean lo que hace, vean también sus ejercicios que hace. Estamos yendo al gimnasio también, ya vamos a volver con todo para ir mostrar los músculos. Y nada, y muchísimas gracias. Un mensaje final que les quisiera dejar a las más de 1 millón de personas que nos escuchan en más de 60 países. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué les dirías? Yo creo que el principal mensaje es que se conozcan. Mírense adentro, no miren mucho afuera. Mírense adentro y van a encontrar un mundo muy distinto. Van a encontrar una vida maravillosa por dentro. Y eso, o sea, ahí yo creo que si encuentras algo importante en tu ser, mirándote dentro, vas a encontrar a Dios. Y yo creo que eso basta para que la vida fluya. Wow. Muchísimas gracias, Eddie, por estar aquí. Bien. Gracias. Gracias también. No hubo preguntas. Y muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron acá hasta el final y a todas las personas de la hermosa comunidad de Familia Kaizen que nos están viendo y que nos van a ver en futuros episodios también y en eventos. Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle like, también
puntéenlo con 5 estrellitas y para seguir compartiendo experiencias y seguir aprendiendo juntos. Muchísimas gracias. Me despido. Soy Luis Vera, Eddie Quique, toda la hermosa comunidad de Familia Kaizen. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.